que Dios lo cambió. Amén, sí, sí. Y cuando él te habló de eso, tu prima, o sea, te estaba dando a entender que tú también podías cambiar, disimuladamente te lo decía. Exacto, y me molestó a mí, yo le dije... ¿Por qué te molestaste? Porque yo le dije que este era un homosexual, yo soy una mujer, le dije, ¿por qué me hablas así? ¿Ah, tú crees que era mujer? Yo pensaba que era totalmente mujer, llegando al cambio de sexo, pensé que era una mujer, pero qué equivocado que estaba, pastor. Porque Dios dice que Él hizo perfecto al hombre y a la mujer, mismo en la respiración del hombre y la mujer es diferente, la sangre del hombre y la mujer es diferente, pastor. Dime, hermano, entonces, ¿cómo es que comienza el trato de Dios contigo? Ella se queda una semana, se regresa para Italia, mis padres regresan para Perú, pero mi madre me trajo la Biblia y yo lo guardé en un placar. La Biblia yo no tomé importancia. Volví a la prostitución nuevamente y cuando regresaba a casa había algo que me llamaba a leer la Biblia. Yo no hacía caso, había mucha oposición del diablo en casa. Seguía prostituyéndome y en una oportunidad viene un homosexual operado, peruano este hombre, que éramos muy amigos y con él siempre parábamos de arriba para abajo. Y este hombre vino a casa para tomar alcohol y ese día yo no quería tomar. Yo vi a este hombre cómo se emborrachaba, cómo se transformaba. El hombre cuando está lejos de Dios, cuando está borracho, todo el ridículo que hace. Y este hombre comenzó a hacer todo el ridículo, la payasada. Y se fue, era como las 10 de la noche y a esa hora, a las 10 de la noche en Europa no se puede hacer bulla, pastor, porque viene la policía. Y este hombre se fue. Era otro homosexual operado. Que te vino a visitar. Sí, y se fue haciendo escándalo y ahí me sentí tan mal. Pero esto de los escándalos de los borrachos no es porque sean homosexuales, casi la mayoría de los borrachos hacen lo mismo. Hermano, ¿cómo vivías por dentro ahora cuando comienza ahora Dios a tratar con tu vida? Porque me imagino que ya el Espíritu Santo estaba trabajando contigo. Justamente. Las oraciones de tu hermana acá en Lima, en el Perú. Era ahí. Tu hermana de ahí de Francia, mi prima, de Italia, tu prima de Italia. Y ahora cuando llega este homosexual tú comenzaste a darte cuenta de cómo ahí empezó las cosas, pastor. Justamente yo ya estaba cansado de esa vida y sin conocer el pasaje que dice en Jeremías 33:3, que el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas que no conoces te mostraré. Ese día era como las 11 de la noche, salí a la terraza, por primera vez levanté mis manos al cielo, estaba cansado de esa vida de borrachera, vida de perdición, vida de prostitución, vida de sexo, estaba cansado años sobre años, no fue un año, 2 años, 30 años de practicar ese pecado que Dios abomina, y salí a la terraza, levanté mis manos al cielo, dije, Señor, cambia mi vida. Estoy cansado de esta vida, le decía, ayúdame por favor. Por primera vez gritaba al cielo, pastor, con las manos levantadas. Y Dios escuchó mi clamor. Alabado sea Cristo. Pero el diablo tampoco no estaba contento. Yo volví a la prostitución de nuevo, regresaba a casa y por primera vez tomo la Biblia. No sabía cómo leer la Biblia. Nunca había leído, en casa era religioso, pero nunca habíamos leído la Biblia. Y comienzo a llamar a mi prima nuevamente, cada rato la llamaba. Y le digo, prima, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Pero ella ya se daba cuenta de lo que me estaba pasando. Y esa es una realidad que ustedes tienen que conocer, amigos, que el problema es por desconocer las Escrituras. Como él dice, yo nunca había leído la Biblia. ¿Y usted, que me está viendo, ha leído la Biblia? Usted que adora imágenes, que está molesto, porque está escuchando esto, usted que anda tomando, que anda fumando, usted que es homosexual, usted que está en las drogas, ¿usted lee la Biblia? ¿Ha leído la Biblia alguna vez? ¿No la ha leído? Por eso eres así, hermano. Por eso eres así, porque no lees la Biblia. No es que estés en una religión, porque para ser un buen católico hay que leer la Biblia. Y para ser un buen evangélico hay que leer la Biblia. Bueno, para los que creen en Cristo. Amén, hay que leer la Biblia, porque la Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Todas las cosas cambiaron cuando nuestro hermano Fernando comienza a leer la Biblia. Amén, pastor. Y el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre. Amén. Y yo, entonces mi prima me daba pasajes ya por teléfono, versículos de la Biblia, y comencé a leer y seguía prostituyéndome. Pero algo que pasó cuando me prostituía, pastor, ya no les quería robar a los hombres. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando conmigo. Hermano, ¿cómo es entonces que viene ese proceso de cambio? ¿Y a qué te dijeron? ¿Para qué te llamaron en esa iglesia? Justamente ya faltaban pocos días para el bautizo y ahí me mandan a llamar. Ellos no sabían cómo hablarme, ellos tenían tanto temor porque ellos nunca habían tratado con una vida como el caso mío. Esta hermana me manda a llamar y me comienza a hablar de una verdad que nunca me habían hablado nadie en mi vida, pastor. Esta hermana me decía que yo no podía ser bautizado de esta manera, me empezó a hablar de la cabellera, de la ropa, cómo yo vestía, me empezó a hablar que estaba casado con un hombre y yo me empecé a enervar, me empezó a dar
cólera, como si el demonio quisiera O sea, salir te de mí. dijeron la verdad. Una verdad que me empezó a lastimar. Me decía, tú eres un hombre, y eso me dolió. Yo me levanté airado, le dije, ¿por qué usted me insulta? Yo no he venido acá para que me insulte, le decía a ella. Y comencé a salirme de esa casa. Ella me decía, Dios te ha creado varón, me decía, Dios te ha hecho hombre. Yo me iba, había una guerra espiritual en esa casa. Yo que salía, pastor, no pude soportar la presencia de Dios. Yo iba a cruzar la puerta, pero vino algo sobrenatural sobre mi vida y caí postrado al suelo de rodillas. No pude soportar la presencia de Dios, y ese día tuve una experiencia con el Señor. Ese día vi de lejos al Señor en la cruz, que Él estaba ahí. Yo iba rodeado, llorando al Señor, le decía, ayúdame, le decía, Señor, ayúdame, le decía, por favor, ya no podía más. La Biblia dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ese día, cuando me levanté del suelo, la venda de mis ojos había sido quitado, pastor. Aleluya. Era como si me despertara de una pesadilla. Era como si volviera a la realidad. Decía, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué pasó conmigo? Decía, era algo tan lindo, pastor, algo tan maravilloso, que es como si fuera ayer lo que me pasó, pastor. Qué Sentiste maravilloso. que algo había salido de ti. Como algo habría salido. Como que despertaste de una pesadilla. Como si me despertara de un sueño, de una pesadilla, pastor. Y mirabas tu cuerpo como que, Yo decía, ¿qué hago con este cuerpo? Exactamente, decía, Señor, ¿qué hice con mi vida? ¿Ahora qué va a pasar? Decía, me sentía como si estuviera con un disfraz. Decía, ¿qué hago con esto? Me sentía desesperado. Decía, ahora, ¿cómo le digo a este hombre con quien estoy casado? ¿Cómo le voy a decir? No sabía qué hacer. Venía la lucha del diablo. El diablo me decía, ¿quién te manda a leer la Biblia? ¿Quién te manda a leer la Biblia? Y yo repetía, decía, ¿para qué leí? ¿Para qué leí? Decía, ¿para qué leí la Biblia? Salí de esa casa corriendo y me decía, tírate al río. Yo corría al río Rímac y gloria al Señor que no había agua en el río Rímac. Menos mal que ese río para seco, hermano. El diablo me decía, ¿para qué leíste la Biblia, pastor? Gloria a Dios, hermanos. Y bendito es el Diga Señor. gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor reprenda al diablo que por qué leí la Biblia, porque eso es lo que el diablo dice, ¿para qué lees la Biblia? Ve, ¿se da cuenta? El diablo no quiere que usted lea la Biblia. Y no es para su mal, es para su bien. Porque uno lee la Biblia, hermano, y a uno se le prende la luz. Amén, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, como a una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Cuando uno se pone a leer la Biblia es como que nos prenden la luz y nos damos cuenta hacia dónde vamos. Pero yo Y ya ahí no, te diste cuenta. Pero mire lo que él está diciendo. yo ya no podía estar sin el Señor. Pero claro, había algo que tú dices y cuando despierto como de una pesadilla y digo, ¿qué hago con este cuerpo? Como que fuera un disfraz que no te lo podía sacar. Amén, pastor. Ahora tú eras hombre por dentro. Amén, pastor. Y por afuera eras mujer. Amén, pastor. Qué terrible, diablo, que el Señor lo reprenda. Sí, pastor. Pero qué grande Dios que hace nueva todas las Gloria cosas. al Señor. Hermano, Yo- y ahora Y yo no podía estar sin el Señor porque el Señor ya había tomado control de mi vida y volví a Ahora la es ahí iglesia. donde vienes tú a cortarte el cabello. ¿Hasta dónde era tu cabello? Hasta el más de la cintura, más largo. El tuyo, no era peluca. No, el cabello natural. Porque el diablo me hacía creer cuanto cabello más largo, más femenina me iba a ver, más mujer me iba a verme. ¿Te con das cabello cuenta por qué largo. la Biblia habla que las mujeres tienen cabello largo? Es el diablo que me decía. Con el cabello largo me iba a ver más mujer. Y ahora ahora la moda es que las mujeres se corten el cabello. Ahora es cuando tú te cortas el cabello. Es ahí donde yo regreso a Francia. A los pocos días yo le pedí al Señor, yo no conocía iglesia en París, le decía, Señor, si regreso a Francia, no quiero volver a las calles, porque yo tenía temor volver a Francia, que pueda pasar lo mismo, volver a las calles. Yo le decía, Señor, yo no quiero volver a las calles. Había un clamor porque fueron años que servía al diablo. No podía salir de esa vida, pastor. ¿Cuántos años en droga? Tenías miedo en a volver atrás. Tenía miedo a volver. Yo decía, Señor, no quiero volver a las calles. Le decía, por favor, si regreso a Francia, le decía, Señor, no quiero volver a las calles. Ayúdame, le decía, por favor. No fue un año, no fue 2 años, fueron 30 años de servir al diablo, pastor. Yo le decía, por favor, papito lindo, no quiero volver a las calles. Y cuando regresé a Francia, pastor, no regresé a las calles. El Señor me dio un taller de confección. Por primera vez me puse a trabajar en ese taller de confección. Compré maquinarias. Honradamente. Honradamente con mis manos estaban trabajando. Y es ahí donde el Señor me da otra experiencia. Yo nunca me había visto tan ridículo frente al espejo. Yo me estaba pintando, me ponía el arete y digo, y viene la palabra que me dice, ¿qué haces con arete? ¿Qué haces pintado?
¿qué haces con esa cabellera? Nunca me había visto tan ridículo, todo esto lo arranqué, lo eché a la basura. La cabellera me lo cortaba, era como si cadenas caían de mi cabeza. ¡Oh, gloria al Señor! Gloria a Dios, santo. Alabanzas a Cristo. El diablo me hacía ver ridículo, me decía, ¿cómo vas a ser una mujer así? ¿Cómo vas a ser un hombre así? Me decía el diablo. Pero no me interesaba, pastor. Yo Decía, caminaba mira, llorando. no puedes tú, no puedes ser ni hombre ni mujer, mira cómo vas a estar así. Sí, ¿cómo vas a ser así? Me Es ahí decía. donde tú te operas, te sacas los senos. Es donde ahí ya después de 8 meses del negocio, vendo el negocio porque el Señor ya había tratado con mi vida. Yo ya empecé a usar faja en los senos, comencé a usar de ya ropas anchas, ya no quería que me miren los hombres, ya no quería ser llamado la atención. Venían homosexuales de curiosos a ver qué estaba pasando con Fernando. Venían a invitarme, pero yo ya no quería andar con ellos. Algo que me ayudó mucho en mi vida espiritual fue alejarme de estos hombres, porque que hubiera sido de mi vida si uno hubiera cortado con esa amistad, pastor.